Maravillosos y bendecidos días tengan todos los presentes. Ok, ya inició la grabación. Muy buenos, maravillosos y bendecidos días tengan todos los presentes. La hermana Erika, la hermana Irene, la hermana Omeilín y la hermana Rosy Ran, gracias por estar aquí en este momento con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado en tu espacio. Con mucho gusto de estar aquí. Educación Ujú. ante lo que es la UBI a nivel internacional. Entonces, los dejo con la hermana Maylin para la primera oración. Buenos días a todos primeramente. Quiero darles las gracias a nuestro Padre Celestial por esta gran oportunidad. Padre, te pido que bendigas a cada uno de nosotros los facilitadores de la quinta revelación. También te pido que bendigas la Universidad de UBIS para que cada día, Padre, nos ilumines con tu verdad, para que cada día nos acerques más a ti, Señor, que tu mensaje llegue cada día a más almas, que cada día podamos salvar más almas para el reino de los cielos, porque tú eres el Creador, el Todopoderoso. Te amamos, Padre, y te pido que bendigas esta sesión y que sea de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús, Micael de Nevadón. Amén, amén, amén. 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 Bueno, amén, amén. Bueno, empezamos con la entrevista de la hermana Erika. Si es tan amable, podría identificarse, se presenta, a qué organización usted pertenece, cuál ha sido su servicio, qué tiempo tiene sirviendo, qué hizo que le llegara durante personal de vida, que sabemos que el proceso de fe es la experiencia personal de vida. Parece que tu internet está un poco cortado y se me fue un poco. Ok, entonces, repito la pregunta. ¿Se puede presentar la hermana Erika, por favor? ¿Qué es el oficio que hace en su servicio a la UBIS? ¿En qué ha apoyado? Eh, Muy bien. Grandes esposos, muchas gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Erika Webster y represento a la rama española en la Escuela Internacional de el Libro de Urantia, que se le llama la UBIS, y pertenece a la Fundación de Urantia. Y somos un servicio más de difusión como un plan de estudios para los estudiantes serios de la revelación. ok, ok. Eh, Espero me esté escuchando. ¿Cómo llegaste a conocer el libro Durantia? ¿Cómo fue esa gran experiencia de tu parte? ¿Has leído algunos libros como muchos que han llegado por medio del caballo de Troya? ¿O llegaste, cómo? Gracias por tu pregunta. Bueno, mi encuentro con el libro de Urantia realmente fue el resultado de muchos años de búsqueda. Desde niña siempre he creído en Dios y nunca tuve realmente una duda de que Dios existiera, pero crecí dentro de una cultura católica donde al menos
En mi experiencia, muchas veces la imagen de Dios estaba relacionada con el miedo, que Dios te está observando, sabe cuándo te portas mal y te puede castigar. Y con los años empecé a preguntarme si realmente esa era la relación que yo quería tener con Dios. Y cuando tenía 16 o 17 años ocurrió un accidente haciendo gimnasia y yo pertenecía al equipo nacional y prácticamente toda mi vida era solo escuela y gimnasia. Y tuve este accidente durante una rutina y me lastimé seriamente una pierna y de repente toda mi vida se detuvo. Y surgió una pregunta para mí, fue muy profunda. Digo que si no puedo hacer gimnasia, ¿quién soy y qué va a ser de mi vida? Y eso me llevó a comenzar una búsqueda espiritual más profunda. Conocí o busqué diferentes filosofías, grupos de meditación, ideas de la nueva era y otras formas de pensamiento. Después viví en Alemania y más adelante vine a Estados Unidos y decidí seguir buscando por un tiempo una manera de comprender mi relación con Dios y mi propósito en la vida. Y el enfoque del nuevo idioma y cultura me distrajo un poco de mi objetivo. Muchos años después, un día normal como cualquiera otro, me puse a reflexionar sobre los círculos en mi vida, trabajo, familia, amistades, cuidado físico y me di cuenta del vacío en mi desarrollo espiritual y lo dejé pausado. Decidí recorrer un camino andado en mi juventud buscando un maestro de metafísica de mi juventud mientras buscaba en una plataforma social a esta persona y vi un comentario de alguien que mencionaba el libro de Urantia. Yo ni siquiera me atreví a contactar a aquella persona de la juventud. Simplemente vi el comentario de alguien más y pensé, ¿qué es esto? Hice una búsqueda rápida y encontré unas pocas líneas sobre cómo el universo está organizado y administrado amorosamente y recuerdo perfectamente haber pensado, esto es lo que he buscado toda mi vida. Y después me fui a la biblioteca y encontré un ejemplar físico y empecé a leerlo día y noche hasta que pensé que lo iba a terminar en 15 días. Obviamente no lo logré. Lo saqué nuevamente de la biblioteca y finalmente decidí comprarlo. Compré ejemplares para mí, para mi hermana, y cuando quise compartirlo con ella y con mi mamá, me dijeron, cuidado, puede que te estás metiendo en un culto. Afortunadamente encontré a alguien aquí en mi área que me conectó cuando busqué en la organización a Cassie Wanamaker, quien me llevó a un grupo de estudio en mi área. Afortunadamente habían otros nuevos lectores también y mi mamá incluso me acompañó durante casi un año a las primeras reuniones para asegurarse de que las personas fueran normales y que no me fueran a introducir algo nuevo o diferente en la mente. Después de un año fui integrada al grupo de estudio de lectores más experimentados que llevaban más de 30 años estudiando juntos y así comenzó realmente mi relación con el libro de Urantia. Primero como una búsqueda muy personal y después como una experiencia compartida con otras personas. Ok, qué bien. Quiere decir que esa experiencia tuya ha conllevado a que tu madre y tu hermana sean lectoras del libro Durantia en todo este tiempo o aunque sea han conocido algo sobre esas nuevas historias que nos dan los reveladores en la vida entera de Jesús de Nazaret y sus enseñanzas. Sí, bueno, al principio estaban un poco renuentes, pero en realidad mi mamá empezó a enamorarse también del libro, aunque se le dificultaba la barrera del idioma porque los grupos de estudio aquí eran en inglés solamente y su inglés no estaba al nivel, pero le permitieron muchas veces participar y leer a su modo, entender a su modo.
Ahora, con mi hermana fue un poco distinto. Ella sí domina el inglés, pero inmediatamente puso el libro de Urantia en su closet. Yo sabía que ella me quiere mucho independientemente, pero no estaba lista hasta que pasó algo en su vida que, como decimos, le movió el tapete y empezó a acercarse mucho conmigo, empezó a ir a los grupos de estudio y bueno, empezó a darle más tiempo y vio que era algo que le ayudó a enfocar y procesar su cambio en su vida y eso me agradó mucho. Ahora, no Wow. participan tanto, pero saben y comprenden que está ahí. Y la verdad es que saben que toda mi vida está dedicada ahorita a esto. Es mi dedicación principal fuera de mis horarios normales de trabajo. Y en mi trabajo lo aplico. Wow, qué hermosa y qué genial esta experiencia que nos comentas. Como ser mortal, ascendente, humano, que ya sabemos que somos, nos comentas de esa experiencia que tienes de trabajo. Es decir, porque el libro de Urantia de una u otra manera nos da una perspectiva de que los apóstoles, obreros o mensajeros o embajadores del reino de los cielos no debemos de ninguna manera llegar a ser holgazanes. Entonces debemos buscar la manera de trabajar, así como Pedro trabajaba siendo un pescador, así como los demás apóstoles tenían sus distintos empleos. Entonces quiere decir que tú, al igual, tienes tus empleos personales en los cuales haces y practicas tu labor del deber. Claro, eh, ahí tenemos que ser prácticos y darle un sostén a la familia y a uno mismo. Tenemos el mismo ejemplo de Jesús en su vida, que antes de dedicarse al trabajo del reino tenía que dejar bien asentado sus asuntos familiares y su labor y no dejó en la pobreza a su familia. Al contrario, de la pobreza los trajo a todos a algo práctico, a todos aprender una profesión, a colaborar en conjunto. Em, Hizo una labor increíble y es una pena que no haya llegado a través de otros medios como la Biblia, su trabajo como ser humano, que es una de las partes más importantes que siento pudiéramos conocer, se nos fue dado en esta revelación del libro de Orantia y que lo hace fantástico, porque es, eh, imagínate que te digan tienes que ser perfecto, así como Jesús, buscando la perfección. Y el Jesús que teníamos antes en imagen es todo perfección. Conocemos que es hijo de Dios, pero el Jesús humano, natural, que como una familia como nosotros, en todas sus decisiones, eh, también jugó un papel muy importante que pienso que es un ejemplo para todos nosotros y es algo realizable, algo que él llegó a canalizar todas esas emociones, así como nosotros, la gama de emociones desde tristeza, alegría, enojo y bueno, ese es el Jesús humano que nosotros, bueno, yo no llegué a conocer anteriormente, pero sí tuve un esbozo cuando llegué a leer los libros de la Operación Caballo de Troya de J. J. Benítez, que fue emocionante, muy emocionante en mi etapa de juventud, cuando me abrió esa imagen acerca de Jesús de Nazaret más humano, más cercano, más alegre, porque siempre se me hizo como una persona seria, así como en la Biblia, pero la verdad es que eso me trajo en mi mente un mundo hermoso. La verdad es que no sabía
que estaba basado en el libro de Urantia. Cuando lo leí en mi juventud, ah, quizás no leí bien las portadas o no estaba, pero fue una sorpresa muy agradable saber cuando llegué a la cuarta parte del libro que estaba ahí algo y yo ya más o menos sabía por dónde iba a ir la historia y fue para mí eso algo que concretó mi fe completamente. Era eh, como que algo ya más o menos estaba ahí y fue arraigado completamente, afianzado. Y siempre fui buscadora y estuve, como digo, buscando en muchos lugares, pero hasta que encontré el libro de Urantia y luego con la completa historia que estaba ahí, eso me ayudó, todo lo anterior para llegar y poder darme completamente a esto porque no es los hechos, porque es difícil poder decirle a alguien concretamente, si este papel lo escribió un ser, un ser que nos ama, un ser de la creación, pero que no lo podemos ver con nuestros ojos, no lo podemos escuchar con nuestros oídos. Pero no estamos tratando de buscar los hechos, estamos tratando de buscar la verdad y al leer el libro de Urantia, la verdad se afianza en ti porque lo sientes que es verdadero. Y no hay otra manera que pueda explicarlo. Oye, qué hermoso. Vamos a presentar y a dar la bienvenida. Aprovechamos al hermano Bilal y al hermano Daniel. Yes. Ellos son de Uganda. Pueden tal vez darle unas palabras a la hermana Erika. La hermana Erika sí es trilingüe, tiene dentro de su idioma el español por ser una nativa del país de México, por estar erradicada en los Estados Unidos con mucho esfuerzo y pasa por las mismas vicisitudes que pasamos todos los seres humanos, ¿ok? Y aparte de eso, tiene el idioma alemán. Entonces, hermanitos, si a gusto quieren, pueden saludarle y seguimos después con la entrevista. Gracias, Ramón. Ahora mi español es limitado y no hablo con fluidez, pero participaré en la comunión espiritual, aunque no domine el idioma. Me esfuerzo por seguir el ritmo y espero que todos recibamos el impulso espiritual, nos beneficiosos, Estás muy bien. yeah, beneficiosos de esta reunión. Puede contribuir, pero muy lentamente. Espero que puedan entender mi español Sí. deficiente. Es lo mejor que puedo hacer por ahora. Quizás la próxima vez alguno de participantes puede ayudarme a hablar mejor español. Hasta entonces necesito ese traductor. Wow, Perfecto. pero en realidad, hermano Bilal, hablas bien y lo Ujú. haces bien a pesar de no de tener esa barrera. La verdad que es admirable para nosotros. Sigue así porque es necesario que tal vez algún momento de tu vida el español sea necesario en cualquiera de los lugares y latitudes del mundo Urantia en el cual ya nosotros entendemos que vivimos en este cosmos. Te entendí muy bien, Entonces, Pilar. proseguimos.
Proseguí. Proseguimos con la entrevista. Hermana, la segunda pregunta. ¿Dónde inició tu colaboración o servicio o llamamiento, como le podamos entender? ¿Y en qué lugar iniciaste en grupos de estudios? Ya no los comentaste, pero entonces iniciaste en la Fundación de Urantia o en la Fellowship o en la Asociación Urantia Internacional. Coméntanos. Muy bien. Voy a tratar de hablar más despacio para nuestro amigo. Mi primer acercamiento formal al servicio fue con la Asociación de Urantia Internacional. En algún momento me dieron incluso la información y las cláusulas para hacerme miembro, pero yo era muy nueva y no entendía qué significaba realmente ser miembro. Y en ese momento, además, yo tenía un hijo pequeño y no tenía un trabajo fuera del hogar y pensaba un poco afligida, no voy a hacer que mi esposo pague boletos de avión para que yo vaya a reuniones si todavía ni siquiera entiendo cuál es mi función. Y creo que eso provocó mi primer ataque de pánico, como que no deseaba cargar nada a mi familia. Más adelante conocí a otro miembro de la Internacional de Urantia, David Linthicum, que era muy activo en la asociación y que en paz descanse ahora. Él tenía un proyecto de correspondencia con personas que estaban en prisión y quería acercarlas al libro de Urantia. Y mi participación consistía principalmente en ayudar a lectores nuevos, no tanto de la prisión, de cualquier parte del mundo, especialmente quienes hablaban español, y les ayudaba a encontrar grupos de estudio en su área. Ese servicio no duró mucho porque yo todavía no sentía una conexión clara con lo que estaba haciendo. Y después descubrí UBIS. Primero entré simplemente como estudiante en la rama inglesa y me gustó mucho la experiencia de aprender haciendo estos cursos. Y después la directora entonces de la rama española, Olga López, me invitó a prepararme como facilitadora. Uno tiene que llevar un entrenamiento. Y tomé la capacitación y comencé a colaborar como voluntaria de facilitadora. Y con el tiempo también participé como en el comité de facultad, ayudando a coordinar los cursos que se ofrecerían durante el año. Y después Olga mucho más adelante cambió de posición. Fue reciente, hace un par de años, y me ofreció asumir su responsabilidad en la rama española. Y entonces ahora coordino la rama, trabajo con los facilitadores y los comités y doy seguimiento a los cursos y preparo a los reportes y la retroalimentación que se necesita para la dirección de la UBIS. Pero también he llegado a extender o a entender que aunque existen diferentes organizaciones y estructuras, para mí la pregunta más importante no es de qué organización es, porque en la última conferencia internacional de fellowship, que fue en California, tuve la oportunidad de conocer personas de diferentes organizaciones y ni siquiera, no les preguntaba de dónde venían. Éramos todos simplemente lectores que nos encontrábamos y que compartimos una búsqueda y que queremos comprender cómo aplicar esto en nuestras vidas. Y cuando encuentras algo que te llena la vida, quieres compartirlo. Y creo que eso es mucho más importante que una etiqueta de organización.
Ok, qué bien, qué hermoso. Nos comentas que es sobre ese programa tan genial y tan espectacular que es atender a los ciudadanos que son prisioneros en las cárceles de los Estados Unidos que atraviesan por una circunstancia de problemas tan graves que muchas veces pueden hacer a las personas más receptivas a lo que es la información del libro Durantia, ya que guarda y entrega esperanzas. Este Sí. proyecto aún sigue en pie desde la Fundación de Orantia para esos hermanos, hijos de Dios, expresidiarios que de alguna manera puedan destellar fe desde su corazón como lo hizo ese hombre que se encontraba al lado de la cruz de Jesús de Nazaret. De hecho, no estoy segura si es parte de la Fundación de Urantia, pero sí de la Asociación Internacional de Urantia. Y él me abrió esa puerta. Yo no sabía que existía ese servicio y hay otras personas que continúan haciéndolo. Y tú has dicho la palabra clave, receptivos. A veces no todos estamos receptivos y hasta que suceden ciertas cosas en la vida. Y yo pienso que lo grave de su situación, el aislamiento, las circunstancias de quizás arrepentimiento y desear mejorar su vida y con paciencia, eh, no me imagino perder libertad y yo me imagino que esto les libera la mente, les da una esperanza muy grande de poder recuperar, rehacer su vida a partir de ese momento. Qué bien, qué bien. Ahora bien, ¿has leído el libro Durantia completo? Y de ser así, ¿cómo fue tu interacción inicial? ¿Empezaste tal vez por la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret? ¿O comenzaste desde el prólogo y terminaste al final con la vida de las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Gracias por tu pregunta. Sí, lo leí completo desde el principio, desde el prólogo y no me salté nada. Cuando llegué al grupo de estudio, que fue casi muy rápido, como al menos de un mes, cuando había empezado el libro, em, ellos ya estaban en otra parte del libro porque yo ya había comenzado a leer por mi cuenta y así que continué con ellos, pero al mismo tiempo seguía mi lectura organizada desde el principio. Creo que mi primera lectura completa me tomó de 3 a 4 meses y después lo he leído completo un par de veces más y también me gusta escucharlo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo el jardín o limpiando o haciendo ejercicio o caminando. Muchas veces escucho el libro o escucho podcasts de estudiantes serios de libro. Y también me gusta estudiar por temas. A veces elegimos un tema y buscamos diferentes pasajes, aunque no estén consecutivos, y podemos pasar meses estudiando ese tema profundamente. Y algo curioso fue descubrir que había una sección dedicada a la vida de Jesús, como te dije, que yo no sabía que existía, que había leído en las novelas de J. J. Benítez en Caballo de Troya y nunca imaginé que estaban relacionadas con las ideas del libro de Urantia. Para mí esos libros, como les mencioné, presentaron la imagen de Jesús mucho más humana, cercana y amorosa. Y después ah, vi que muchas personas habían llegado al libro de Urantia precisamente a través de esa experiencia, como la mía.
Hay temas del libro que han tenido un impacto muy personal en mí. Por ejemplo, la manera en que presenta nuestro origen y nuestra posición en el universo me ayudó a cambiar la manera de ver mi propio origen. Yo nací en México y durante mucho tiempo había escuchado expresiones que somos de un tercer mundo, o sea, de una calidad más baja. Y eso puede hacerte sentir que estás en una posición inferior frente a otras personas o razas o países. El libro me ayudó a cambiar esta perspectiva y ya no pienso tanto en dónde nací y qué ventajas tengo, sino este es mi punto de partida y hacia dónde estoy creciendo. Y para mí eso ha sido una liberación también mental muy grande. Ok, ok, qué bien. Ahora bien, este, una de las preguntas que quería hacerte, ¿eres amante a la literatura? ¿Lees otros libros? Esta pregunta te la hago porque obviamente que la quinta revelación, los reveladores nos colocan por allí en la página 1130, algo así parafraseando, aunque tu religión sea un asunto personal, ya que es nuestra comunión diaria con Dios, es necesario que te expongas a un vasto número de conocimientos y otros grupos religiosos para no correr el peligro de llegar a ser egocéntrico y no sociable. Sí, como te dije al principio, fui siempre buscadora y encontré algunos libros de metafísica y nueva era, de Louis Hay, de Alice Bailey, de... hay varios que me trajeron eh, como encuentros a creer en el lugar de Atlántida, del Atlantis y otros que nos daban otra forma de explorar quiénes somos, otros que habían tenido encuentros con extraterrestres. Digo, estuve buscando en cada lugar que pude y me comía los libros. Tuve también, aparte de encuentros de grupos de meditación y nueva era, correspondencia con una escuela filosófica llamada Sofía en Argentina, donde desde Alemania, a pesar de tener internet, llevábamos todo por escrito, explorando qué es el alma, el espíritu, formas de contemplación y bueno, un poco elaborado, pero eran preguntas que eran importantes, como ¿quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Y en un momento u otro todos llegamos a tener esas preguntas. Y no fue hasta que encontré el libro de Urantia que esas preguntas profundas fueron respondidas. Pero sí, he llegado a encontrar gemas de sabiduría en muchos escritores, no nada más en sus biografías y experiencias personales. Me gusta, yo creo que como todos, un poco de poesía, un poco de literatura, un poco de eh, lectura contemporánea o ligera y también, mira, es la manera que he aprendido también inglés. Escuchando, leyendo y también así aprendí el alemán. Leyendo, hasta con los libros de los niños, como en los de Harry Potter. Y bueno, la verdad es que todo ha sido, si buscas, encuentras verdad en muchas partes.
pero no todo contenido como en el libro azul, ¿verdad? Del libro de Orantia. También leí la Biblia, si eso cuenta. Sí, sí cuenta muchísimo. Casualidad, estaba buscando ya que nombré a la Biblia cristiana, una parte que quisiera dar como resalte, ok, a este momento, que es que los reveladores de una u otra manera agradecen a la existencia de las Biblias, ¿no? Y eso lo dice en el 97.920, página 1000. Dice, hubo un resurgir cuando Joás y, y su hijo Jeroboam liberaron a Israel de sus enemigos. Imperaba por entonces en Samaria una aristocracia de bandidos cuyos expolios rivalizaban con los de la dinastía davídica de antaño. El Estado y la Iglesia iban juntos de la mano ante sus intentos de abolir la libertad de expresión. Amos y Oseas empezaron a escribir en secreto, y este fue el comienzo real de las Biblias judías y cristianas. Entonces, fíjate cómo nos relatan allí los reveladores, parte de que aunque sea de allí, con muchas distorsiones, pero que tomemos en cuenta algunas cosas. Entonces, otra pregunta sería, de los llamamientos, cuando hablo de llamamientos es de repente esos lugares que te asignan dentro de la fundación. ¿Qué has tenido? ¿Cuáles han sido tus mayores enseñanzas, aprendizajes y experiencia personal? Ya que el libro de Durantia nos enfatiza que gran parte de esa fe se genera en la experiencia personal. Gracias por tu pregunta. Creo que mis mayores aprendizajes han venido de diferentes lugares, no solamente eh, trabajando aquí en la UBIS. Durante muchos años he trabajado directamente con niños porque soy directora de un programa recreativo de gimnasia y coordino a los entrenadores y el programa. Y como parte de ese trabajo también tenemos un pequeño espacio de enseñanza espiritual. Y al principio simplemente enseñaba cosas como un versículo de la Biblia, pero con el tiempo empecé a trabajar, por ejemplo, con los frutos del Espíritu, que se hablan tanto en la Biblia como en el libro de Orantia. Y hablamos sobre qué significa la sinceridad, la bondad, el amor, etcétera. Y buscamos ejemplos concretos de cómo Jesús vivía esos valores. Y algo que he aprendido es que en lugar de decirle constantemente a un niño, esto está bien y esto está mal, es mucho más efectivo hacerle preguntas que lo hagan pensar. Por ejemplo, si hablamos de sinceridad, les pregunto, ¿qué harían si sus padres les preguntan si hicieron algo que no debían hacer? Dicen, ¿dices la verdad o mientes? ¿Y qué consecuencias puede tener cada decisión? Entonces, ellos empiezan a pensar y a elegir, y eso también me ha ayudado mucho como facilitadora en la UBIS. En la UBIS aprendí que el facilitador no está allí para darle al estudiante la interpretación correcta. Nuestra función es ayudar a crear las condiciones para que el estudiante estudie, piense y descubra.
y los cursos los tenemos estructurados más o menos de 10 semanas. Pueden ser un poco más cortos a veces. Y al ser asíncronos, los estudiantes pueden participar durante la semana desde diferentes países y zonas horarias. Y nosotros estamos pendientes de sus respuestas, hacemos preguntas de seguimiento a partir de sus respuestas y tratamos de mantener viva la conversación y su fluidez de pensamiento. Y algo que me gusta mucho es que, eh, como te digo, estas preguntas las basamos en lo que los estudiantes realmente escribieron, lo que pensaban. Eso significa que primero tenemos que escucharlos. Su voz importa, su experiencia importa. También aprendí a trabajar con diferentes niveles de conocimiento. Puede haber en un mismo curso un lector que apenas está comenzando y otro que lleva décadas estudiando el libro. Y el reto es crear un espacio donde ambos se sientan cómodos, donde ninguno se sienta menos o que no sabe y donde nadie piense que tiene todas las respuestas. Creo que una perspectiva nueva siempre trae esa diferencia y comprensión. Creo que las mayores enseñanzas que me ha dado es el servicio, es que a veces enseñar significa escuchar primero y se convierte uno en alumno también y hacer una buena pregunta después. Y hay otra parte que para mí ha sido muy importante. Cuando murió mi esposo, mi hijo tenía apenas 6 años y yo conocía intelectualmente lo que el libro enseña sobre la continuidad de la vida y que esta experiencia es solamente un punto de partida. Pero eso no elimina el dolor ni sustituye el proceso humano de vivir una pérdida y madurar a través de ella. Y siento que sin la dirección que encontré en el libro de Urantia, probablemente no hubiera respondido de una misma manera. Creo que este libro nos ayuda a pasar o a vivir una experiencia humana con una mejor perspectiva y con mejor fortaleza. Y eso me ha llevado a servir en diferentes círculos. Me refiero, por ejemplo, hay personas donde si tienes una idea equivocada sobre Dios, puedes culpar la muerte aún. ¿Por qué has hecho esto, verdad? ¿Por qué me lo estás haciendo a mí? Y ahora aprendemos con el libro de Urantia que en nuestra evolución hay accidentes y es parte de nuestro crecimiento y aceptación y no debemos de culpar en realidad a nadie y eso eh, te libera y me ayuda a enfocarme, a servir en los círculos. Primero empecé en mi comunidad, en mi familia, en mi trabajo con los niños, ahora en la UBIS y también manteniendo un grupo de estudio semanal en mi casa, en persona. Y para mí cada círculo de personas que vamos formando es importante. Nos da amistad, estabilidad, equilibrio y oportunidades de servir. Oye, qué hermoso lo que nos comentas. Wow, es extraordinario, lo diría yo a mi manera, ¿no? Como sexta pregunta, ¿actualmente hay un link o forma de interacción de clases de la Universidad UBIS? Sí, em, si buscas en el sitio de la Fundación de Urantia, creo que es www.urantia.org, que es de organización. Hay un lugar donde puedes poner todo en español para traducir, es una ruedita. Y ahí
hay un lugar para educación. Hay para leer, lectura, servicio y todo, y hay uno de educación. Y si haces clic ahí, se encuentra la Escuela Internacional del Libro de Urantia. Llevamos trimestres y vamos a empezar nuestro tercer trimestre en septiembre. Generalmente a principios de mes se publican los cursos que damos. Vamos a ofrecer en esta ocasión 5 cursos y estamos muy emocionados. Generalmente el cupo en cada curso es de un máximo de 15 personas y bien hay una persona que matricula a las personas y una vez que ya estás inscrito, hay una semana de inscripciones, una de orientación y bienvenida, y luego comienza el curso. Y se hace un periodo de preguntas que ya han sido previamente formuladas y listas para empezar la reflexión sobre el tema. Tienen toda la semana los alumnos para responder y después de que el facilitador verifica que han enviado sus respuestas, se publican la próxima semana y así se va, ya sea un documento o un tema por semana. Se hacen 4 documentos en el periodo de 10 semanas y al final hay una semana de ensayos y despedidas. Y así se van rápido las 10 semanas. Rápido es como decir, inmersos, están inmersos en el tema y te enfocas muy bien. Hay cursos más cortos y es un esfuerzo tanto del estudiante como el facilitador para mantener un grado de comunicación. Ok, ok, qué bueno, qué bueno. En la pregunta anterior me hizo acordar más o menos de una técnica que utilizaba el gran maestro de maestros, Jesús de Nazaret, y quien estuvo allí con él en lo divino, Micael de Nevadón, cuando en un momento le hizo pregunta a los 12 apóstoles sobre una parábola. Cada uno dio su interpretación y él se las respetó, obviamente, cada interpretación, más al final el maestro dio al punto de vista que era. Entonces, esa interacción de ser educador es sumamente interesante, ¿no? Allí en la UBIS. Sin embargo, quería preguntar eh, cómo funciona la universidad, cada cuánto podemos inscribirnos a sus cursos y tiene algún costo monetario. Gracias para las preguntas. Esta escuela es sin costo, todo es gratuito y todos los que participamos somos voluntarios, ninguno somos pagados. Eh, Se toma mucho tiempo para hacer un curso y poder darlo. Pasa por un comité de revisión de cursos y finalmente también es aprobado al final por la Fundación de Urantia antes de ser publicado. Eh, Somos una escuela donde no, como decir, siempre se refiere al libro, sin decirte exactamente lo que significa, cada uno trata de encontrar el significado. Entonces, es muy sencillo. Te vas a la plataforma de la UBIS. Si lo puedes hacer como lo dije, que a través de la Fundación de Orantia, o puedes, yo creo que lo escribo en el chat,
porque se llama newubisurantia.org Moodle, o Moodle, que es la plataforma en la que se encuentra. Ahí puedes crear una cuenta, conocer los cursos cuando sean publicados y solicitar inscripción, y puede suscribirse a la lista de correos de la Fundación de Urantia para recibir avisos sobre los próximos cursos y otras actividades. Así no te pierdes del tiempo de cuándo te puedes inscribir. Y también, si estuvieras interesado en estudiar con otras personas, que no tengas un grupo cerca donde vives, UBIS, esta escuela de la UBIS es una excelente oportunidad porque puede conectarte con lectores de diferentes partes del mundo. Te ofrecemos una plataforma, un espacio donde puedes tener la libertad de expresión sin que sea publicado en una plataforma pública o social. Es como un grupo de confianza que se crea ahí, y nadie te va a juzgar o a criticar. Cada uno, especialmente los nuevos lectores, viene con creencias muy arraigadas y nadie te va a cambiar tu forma de pensar. Tú vas a agarrar lo que piensas que es verdadero y correcto para ti, lo aplicas, lo agrandas. Se trata de todos agarrar una mejor comprensión de la revelación. Y pienso que este espacio es muy valioso, especialmente cuando no tienes otras personas con las que hablar acerca del libro. Qué bien, qué bien. Se me olvidó contestar que cómo funciona y cada cuándo podemos inscribirnos. Eh, Esta es una experiencia de estudio en línea y los cursos regulares son asíncronos. No te tienes que conectar a una hora específica. Lo haces durante cada semana y tienes un periodo para leer, reflexionar y compartir tus respuestas. Los facilitadores estamos siempre pendientes de tu participación y hacemos preguntas para que a partir de lo que los estudiantes están compartiendo, y así se crea la conversación. Y aunque las personas estén en diferentes países y tengan diferentes horarios, los cursos normalmente tienen, como te dije, alrededor de 15 estudiantes, así que son grupos relativamente pequeños. Hay algunos grupos que los hacemos crecer hasta 18 cuando hay muchos que están en la lista de espera. Llegamos a tener la aprobación del facilitador para poder manejar el grupo más grande. Cada persona crea su propio historial de cursos hechos en la UBIS, y con el tiempo también va creando relaciones con otros estudiantes y con los facilitadores. Y muchos estudiantes regresan para tomar nuevos cursos y van formando una red cada vez más amplia. Hay cursos de nivel básico, intermedios y avanzados, y en los cursos básicos buscamos ayudar al estudiante a conocer y comprender el material. En los intermedios comenzamos a profundizar en conceptos, significados y valores. Y los cursos avanzados generalmente requieren que la persona tenga una familiaridad mucho mayor con el libro, que haya leído el libro entero, porque se busca integrar y relacionar diferentes partes del texto durante el curso. Y una característica muy importante de UBIS es que mantenemos el enfoque que llamamos no interpretativo. Significa que el facilitador no está ahí para decirle al estudiante qué tiene que pensar o creer. Buscamos que cada persona desarrolle su propia comprensión del texto y que pueda compartirla con respeto con los demás, sin imponer. Por eso estamos ahí, más que facilitar, a veces moderar también la conversación.
No buscamos uniformidad de pensamiento, buscamos un espacio donde podamos estudiar seriamente, escuchar diferentes perspectivas, aprender unos de otros. Y algo que para mí es fundamental es crear el círculo de confianza, amistad, respeto y donde las personas se sientan libres de expresarse sin sentirse juzgadas. Eh, Todavía a este momento no se han publicado los cursos de la próxima temporada. Tengo aquí algunos títulos, si es que quieren escuchar. Esperamos que se anuncien y las inscripciones se abren el lunes 7 de septiembre de este año. Una diferencia importante es que los grupos de estudio en vivo sí requieren que las personas estén presentes al mismo tiempo. Creo que en este trimestre no vamos a tener grupo de estudio, sino hasta enero. Eso puede ser más difícil por los horarios, el trabajo, las diferentes zonas horarias y por eso el formato asíncrono de los cursos de UBIS permite que muchas más personas pueden participar. Se hacen 3 veces al año. Am, tengo, eh, tengo los títulos aquí: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo; La rebelión de Lucifer, origen, historia y destino; El gran regalo del Padre a los mortales, los ajustadores de pensamiento; Rodán de Alejandría, filosofía en tiempos de Jesús; Adán y Eva, segunda dispensación, tercera época planetaria. Pero la verdad es que le damos espacio y creatividad a los facilitadores de elegir su tema. Y esto los hace ah, estar apasionados de lo que van a dar. Pero nos gusta así saber sobre los temas de interés que tienen los estudiantes, como anteriormente Omeilin lo había comentado. Qué bien, qué bien. A veces me disculpan si me con el internet y que ah, eh, Te he escuchado un poco cortado y no sé si has hecho ninguna pregunta. quiero decir lo siguiente y quiero dar Si lo escribes, oh, parece que nuestro compañero Ramón se nos ha ido por falta de conexión en internet. Mientras Al parecer puedo, así es. Hacia adelante, ah, Erika. gracias, Irene. Maylin, ¿pudieras volver a hacer tu comentario sobre por qué no hacemos un curso acerca de un tema? ¿Me pudieras volver a hacer la pregunta? Ah, sí, sí, sí. No, estaba comentando que si en la listo. misma universidad se puede hacer un estudio comparativo entre la Biblia y el libro Durante. Yo creo que todos los temas son bienvenidos mientras tengan relacionado el libro de Orantia. Sí, sí, pasa que hay muchos versículos que tienen mucha relación con el libro Durante, hasta las parábolas de Jesús y todo, no sé cuántos versículos que yo estaba descubriendo que también salen en el libro Durante, porque a diferencia de a otros lectores, yo en vez de terminar de leer el libro en orden, porque yo leí los primeros libros de la primera parte, Ujú. entonces como me costaba comprenderlo, entonces yo quise como variar de tema, entonces me pasé de una vez a la cuarta parte del libro y lo he estado leyendo, pues. Muy bien. Bueno, tenemos también un espacio que no se ha desarrollado mucho
que llamamos la serie En el Foco. Y en este espacio somos un poco más relajados en cuanto a una exposición que tenga algo que ver con el libro de Urantia, sin que un expositor sea facilitador. Y esta es una invitación para todos. Todo el que desee traer un tema, como ese tema que se me hace muy interesante, el de hacer una comparación de versículos entre la Biblia y el libro de Urantia, pudiera ser un tema fantástico de interés. Y, O'Maylin, si te interesara hacer una presentación sobre eso, nos encantaría tenerte. O en el formato que lo desearas hacer, tendrías un espacio para poder hablar sobre eso. Ah, Y ¿en si serio? tuviéramos unos pasajes de la Biblia que quisieras explorar, podemos verlo juntos. Ah, ok. Generalmente este formato sería una media hora más o menos, de 15 minutos a 30 minutos, en donde alguien expone un tema y se da una hora más para preguntas y respuestas o más comentarios sobre el tema. Y ahí puedes utilizar gráficas, dibujos, presentaciones o música, lo que sea. Es como un espacio integrado en donde exploramos un poco más sobre el libro de Urantia y estamos buscando expositores si desean tener un espacio más donde poder alcanzar a más personas que no hayan podido hacerlo en su espacio. Y ya estoy empezando a contactar a algunos que conocí en la conferencia internacional reciente en la que asistí en California de la fellowship, donde conocí a una pareja extraordinaria, creativos, tanto en música y que se han dado de sí mismos hasta se animaron a dar una exposición en un idioma que no es el suyo. Y para mí fue un acto de valor y de interacción fantástica. Ellos son muy carismáticos y son queridos y me encantaría mencionarlos. Es Ramiro Harkin y su esposa Mariana, donde ellos llegaron al corazón no nada más mío, de muchos, y me encantaría tenerlos de invitados próximamente a finales de septiembre. Ok, Erika. Entonces, por lo visto, se rompen paradigmas en los jóvenes creando sus mismas opiniones personales dentro de la UBIS, teniendo en cuenta que un paradigma es un modelo patrono conjunto de creencias y reglas que sirven como referencias para entender el mundo o actuar en una época y contexto determinados. Básicamente son los lentes a través de los cuales una sociedad, disciplina o individuo interpreta la realidad y resuelve problemas. Entonces, quería acotar lo siguiente, ya que nosotros los lectores del libro Durantia veo que muchas veces nos enfocamos enormemente sobre lo que es la filosofía, pero dentro de la misma filosofía yo siento tener discernimiento, ¿no? Y voy a dar una opinión personal. En el documento, específicamente 132 sección 5 los consejos para un rico, nos dice Jesús de Nazaret, o nos dicen los reveladores, cierto hombre rico, ciudadano romano y estoico, se interesó vívidamente en las enseñanzas de Jesús, que le había sido presentado por Angamón. Después de muchas conversaciones íntimas, este rico ciudadano le preguntó a Jesús qué haría él con la riqueza.
Entonces, fíjate esta interacción. Si la poseyera. Entonces Jesús le respondió, y Jesús le respondió, dedicaría la riqueza material al mejoramiento de la vida material. Quiere decir que nosotros en la diversidad de crear riquezas debiéramos de tener ese mejoramiento de vida material. A su vez, dice Jesús, así como dedicaría el conocimiento, la sabiduría, al servicio espiritual, al enriquecimiento de la vida intelectual. Es decir, que dentro de eso, él buscaría la manera de cómo enseñar al ennoblecimiento de la vida social y al adelanto de la vida espiritual. Administraría la riqueza material como guardián prudente y eficaz de los recursos de una generación para el beneficio y el ennoblecimiento de la generación próxima, de las generaciones sucesivas. Pues mira lo importante que es, y yo analizo aquí en un punto de vista que Jesús de Nazaret de una u otra manera nos pide mejorar nuestra situación material, mejorar nuestra situación intelectual, bien sea por autoestudio y estudio, dirigirnos a unas universidades, adquirir, digamos que, sistemas de autosuficiencia. Entonces es necesario no solamente inmiscuirnos solo, obviamente, sobre la filosofía, sino también crear ese aprendizaje para que los jóvenes entiendan que de una u otra manera está el deber que es crear la autosuficiencia. Sí, muy cierto. Algo que con lo que me he topado es que la forma en que está escrito es estupendo. No hay palabra que esté perdida en el libro de Orantia, pero es un lenguaje de nivel alto y no siento que todos podemos llegar a comprenderlo. Necesita uno leerlo un par de veces para comprender el significado, para... Siento que para llegar a los jóvenes o los niños habría que simplificar un poco el lenguaje para poder llegar a su nivel de comprensión. A mí me encantaría darle el libro de Orantia es tal como está a las personas con las que diario convivo, pero eso sería ilógico si yo le empezara a decir palabras complejas a un niño de 2 o 3 años, ¿verdad? O 5 años, se me va a quedar con ojos de plato. Y más bien es sacar la verdad de ahí. Eh, podemos hacer que algo se lo aprenda, ¿verdad? Casi sería de merolico, pero yo pienso que tendríamos que explicar poco a poco qué significa lo que están diciendo, comprender el vocabulario. Yo pienso que entender el vocabulario del libro de Orantia, que casi se nos da un nuevo significado a las palabras conocidas, es muy importante para poder continuar leyendo el libro en su totalidad. Si a una nueva persona estamos y la metes en otros documentos donde se habla sobre la personalidad, ellos llegan con un concepto con el que es conocido actualmente esa palabra, ¿verdad? El libro de Orantia en el principio nos da un poco eh, bueno, esto es lo que entiendes sobre Dios. Y Dios, así como la conoces en esa palabra, bueno, lo has utilizado burdamente para muchas cosas. Igual para la palabra de la personalidad o el amor. Siento muy importante sentar las bases cuando vamos a empezar a llegar a los jóvenes
a los niños y a las personas adultas por igual. Y esto para mí, que has dicho de las enseñanzas de Jesús, eso al principio, la cuarta parte, se me hace que usan el lenguaje más simplificado, que puede llegar rápidamente a la familiaridad de muchas personas. Pero no todos que he llegado a conocer de lectores o llegaban han conocido sobre la vida de Jesús. No todos vienen del mismo espacio o cultura donde se les ha hablado de eso. Es más, escuchan la palabra Jesús y rechazan inmediatamente porque la imagen o lo que se ha puesto quizás no lo han llegado a comprender y siguen con sus propias creencias. Pero siento que el, el poder nosotros bajarnos al nivel antes de empezar con los jóvenes tiene que ser el adecuado. Tienes que empezar a discernir qué tanto están captando. Y tú lo puedes ver inmediatamente. Cuando empiezas a hablar con alguien, si necesitas decirlo con otras palabras, eh, es lo más óptimo para poder llegar a ellos. Sí, es totalmente. ¿Has conocido alguna vez otros escritos o material hecho para niños como cuentos de Jesús de Nazaret elaborados por algunos hermanos para así poder otorgarlos? De hecho, sí, encontré especialmente de la cuarta parte sobre la vida de Jesús, cuando cuando mi esposo se graduó, ¿verdad? Pasó a otro nivel. Y yo deseaba decirle a mi hijo que recién cumplido sus 6 años, decía, bueno, ya tu papá no va a regresar a casa como lo conoces. Esto es lo que sucede. Y tratar de encontrar palabras para él. Hay un texto y creo que es gratuito y me lo imprimí y después cada día le platicaba. Generalmente hay como la vida de Jesús por años. Cuando él tenía 5 años, a 7 años, 12 años, que esto es lo que hacía. Pero aún siento que esa simplificación no fue suficiente. Entonces, lo que ahora practico es sobre algo que deseo enseñar sobre la vida de Urantia con lo que he aprendido de la UBIS en formular preguntas. Empiezo a ver la capacidad de receptividad de los niños y cómo llegar a transmitir esa verdad a su nivel. Y es una práctica que me ha tomado unos 15 años en desarrollar y lo hago diario, casi cada hora y con los niños a diferentes edades que tuviera. Pero ese es un material que tengo que adaptar porque trabajo para una iglesia, entonces no puedo mencionar la palabra orantia, pero para poder compaginar mi moralidad y la verdad con con todo lo que vivo, hablo con palabras generales que sean ciertas, verdaderas y sinceras en todo aspecto. Me encantaría ver más material por parte de los lectores de Urantia que fuera desarrollado para los niños. Me encantaría. Bueno, te acabé de compartir ahorita algo a tu WhatsApp, ¿ok? Se llama Okay. Cuentos de Jesús de Nazaret. Tengo un viejo amigo, por llamarlo así, que trabajó para la Fellowship, traductor.
¿ok? Hace equipo con una amiga de Colombia, trabajan de manera muy privada. Lamentablemente a veces dentro de las circunstancias egocéntricas que tenemos los seres humanos, pues a él en especial han buscado otros lectores, pues lamentablemente a no ser muy amables con él. Entonces, mucho material me ha compartido a mí. Puedo hablar de unos 20 libros realizados por personas, este, trabajos realizados desde el libro Durantia, y de verdad que es sumamente interesante. Este hombre ha llegado a conocer la esposa de Mark Kuliev, ha llegado a conocer personas del foro que pertenecieron al foro, los foromitas, esos que fueron formados por William Sackler, ¿ok? Ya que William Sackler dejó también muchísimo material para ver cómo damos a enseñar el libro de Urantia. Entonces, paso a paso vamos a ir interactuando e ir entregando algunas de esos grandes trabajos para que tú los vayas observando, Erika, y pues Muchas gracias. sean métodos. Como sugerencia, sugiero también que sea tomado en cuenta ese trabajo del doctor William Tagler. Si nosotros observamos, ellos no fueron elegidos por casualidad, sino por causalidad. Entonces, el breve curso teológico del libro Durantia sería una forma excepcional para generar enseñanzas y está dentro de las bibliotecas, creo que de la Fundación Durantia. No solamente una sugerencia, se llevarían las enseñanzas de una gran manera, y bueno, para que lo tengas en cuenta y en cualquier momento lo puedas elevar. Entonces creo que hemos llegado al final de la entrevista. La verdad que nos has compartido cosas sumamente favorables. Es admirable tu vida, tu experiencia personal. Yo valoro demasiado la experiencia personal porque el libro Durantia nos habla que es la forma, y es la forma en que, como dicen por allí, por los frutos los conoceréis, ¿no? Y nos estamos aprendiendo a conocer, y de estos frutos que poco a poco podemos ver en la persona, que no es solamente seres humanos que predican y no practican, sino que se vaya a la acción, a esa fe viviente que Jesús de Nazaret nos llama. No sea una fe como que de magia, donde los seres humanos muchas veces piden y creen que las cosas van a caer del cielo. Es pedir y colocarse en acción para lograr las metas, los objetivos, tomando decisiones, más decisiones, más decisiones, y teniendo sinceridad, más sinceridad, más sinceridad. Entonces, qué gratificante tenerte acá, y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti por haber hecho estas preguntas y llegar a conocer a más gente interesados en la revelación en el libro de Urantia. Yo soy solo una pequeña parte de la gran rueda de esfuerzo para poder difundir eh, esta revelación, donde nos da a todos una mejor esperanza, un mejor enfoque de vida para poder en la vida diaria no dejarnos llevar por todas las malas noticias o las circunstancias que nos toquen vivir, y aprender que todo esta vida es una aventura, que este es solo el punto de partida, pero que hay que gozarlo al máximo, todas las experiencias y hasta complicaciones que tengamos, porque eso es lo que nos hace crecer, lo que nos hace unirnos, y es realmente extraordinario poder conocer a otras personas afines que están receptivas a una nueva verdad, y que podemos en ya varias formas comunicarnos
gracias a que ahora tenemos la palabra escrita, como lo dicen, porque si no, nunca hubiera llegado muy transformado, así como otras cosas lo han sido. Y bien, eso nos enseña, es como tener el manual de vida con el que siempre hemos querido tener, lo tenemos. Ahora en nuestras manos hay, no hay nada más que decir, sino que todos tenemos esta responsabilidad de no dejarlo guardado, de poder compartirlo, de y de proteger de que no sea cambiado a cualquier tipo de eh, pensamiento corriente o civilización, sino que lo tratemos de comprender así como nos fue dado y aplicarlo. Muchas Tú lo has gracias por haber invitado. Ujú. Tú lo has dicho, de verdad que el libro Durantia, para quienes hemos hecho lectura de otros libros secundarios después de terminar y completar esa lectura del libro Durantia, yo siento que cuando terminamos el libro Durantia de leerlo, hay un título invisible que cuando se nos despierta esa voluntad nos las entregan esos ángeles que están y siento que digamos que ese gobierno planetario seráfico nos dan eso. Obviamente que siempre es invisible para que nuestro ego jamás y nunca se exalte. Entonces, el libro de Urantia, yo reconozco que primero pues nos dicen allí esos trabajos secundarios del grupo de contacto, entre algunos de ellos, que Jesús de Nazaret es el verbo hecho carne y ahora tenemos el libro Durantia, el verbo hecho libro. Entonces es asombroso, entonces abro el espacio para si alguien quiere hacer algo, otra pregunta, el hermano Alex o de allí de Urantia, México, el encargado que está aquí en la sala, o Meilín, o la hermana Rosirán o Irene. Bueno, pues gracias a todos y espero que este mensaje llegue a cada una de las personas que puedan verlo en diferido. Pues Yo una quiero hacer felicitación a, a Erika Webster por haber aceptado la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por Irene, toda Rosirán, la, por algo. toda la experiencia que nos has compartido. Y bueno, pues esto va a quedar aquí para más personas que lo vean y bueno, pues también extenderles esa invitación a que se sigan uniendo a los cursos que se realizan en la UBIS, en Fundación Urantia. Y bueno, pues muchas gracias Ramón también, a él aquí por estarnos apoyando y a todas las personas, a Rosy, a Merlín que están aquí, muchísimas gracias. Démosle la palabra a la hermana Rosirán. Gracias, buenas tardes. Yo quería agradecer mucho a Erika porque su forma como se expresó nos motiva a seguir investigando, a seguir leyendo este maravilloso libro. Y quería preguntarle que en un principio comentó en su charla que el libro lo aplica en su trabajo. ¿De qué manera lo aplica? Si nos puede compartir un poquito de esa experiencia, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias, Rosy, sí, por tu pregunta. De hecho, tengo dos trabajos, eh, uno corporativo y el otro que es sin ganancia, que es una organización, es para una iglesia bautista. Y entré ahí porque yo quería traer a mi hijo simplemente a hacer una actividad más fuera del hogar, donde pudiera yo también expresarme con otras madres. Y como yo fui gimnasta internacional en su momento, fue para mí sumamente grato entrar ahí y bueno, al poner mis pies en los colchones, todas las mariposas empezaron a vibrar en mi cuerpo y ahí empecé a hacerlo como un hobby.
me di cuenta que tenían una estructura donde no nada más se enseñaba la clase a los niños, sino también se le dedicaban 5 espacios para devoción, que era ya sea darles una historia bíblica o una palabra donde su espíritu se puede elevar y rezar y bueno, para mí eso fue una aventura muy grande. Primero fue como observadora y madre. Segundo, cuando empecé en ese espacio de como entrenadora, tuve la oportunidad de ver un material que ya estaba hecho y todo era basado en la Biblia, ¿verdad? Después, como me iba embebiendo la, la lectura de Urantia, dije, ¿por qué no compartir esto que es verdadero y bueno para todos? Y tengo la oportunidad de hacerlo con los niños. Así que con la misma estructura lo comencé y eran pedazos como, les voy a decir, aquí tengo un ejemplo, uno pequeño, una hoja que es muy sencilla, donde ahí pongo imágenes de Jesús caminando con alguien en una aparición. Y bueno, de un lado te pongo una pregunta o una palabra clave, tengo el significado, un verso y del otro lado en cada de la tarjeta, cada semana se va abarcando un tema y eso lo puedo llevar con los niños. De manera, no como ah, esto es lo que se tiene que hacer, sino como una pregunta de reflexión, que eso fue también aprendido por las técnicas de enseñanza en la UBIS. Y estas preguntas basan en uno en nivel de comprensión, uno en nivel de aplicación, otro en nivel de respuesta o creatividad o cómo se aplicaría y los haces a todos reflexionar y en todos sus niveles, desde niños. Y ellos son sinceros, así que eso es una reacción casi inmediata, ¿verdad? Y al final, bueno, aprende, yo sé que el rezar y elevar tu oración al Padre puede ser en conjunto o personal y les damos la opción y ellos aprenden a platicar con el padre. Aprenden si dicen, es que no sé cómo hacer una oración, y digo, bueno, conocemos 3 métodos, uno de admiración, de wow, esto es tu creación, ¿verdad? Otro de pedir ayuda, cuando ocupas ayuda, mi padre está enfermo o mi amiguita estaba llorando. O el tercero es de agradecimiento, de gracias por mis padres, mis hermanos, por la vida, por mi oportunidad de estar aquí. Y es una comunidad que se hace y un acercamiento íntegro que tiene uno con los pequeñitos, ¿verdad? Y eso a mí me llena. Y con los años forma relaciones, porque es una estructura en lo que no nada más es la disciplina del deporte, por el amor que yo tengo por la gimnasia, sino también el amor que se tiene hacia Dios y hacia toda su creación y hacia todos los temas que se puedan abarcar. Y los invito siempre a conocer a Jesús y es una satisfacción muy grande. Ok, ok, qué hermoso. Espero que la hermana Rosirán esté recibiendo la respuesta de la hermana Erika. Sí, muchas gracias. Hermana Rosirán, y para los que están presentes, yo quisiera regalarles en la página 1130 dos pequeños parrafitos.
Dice, cuando un mortal se encuentra en acuerdo total con la filosofía religiosa de un mortal semejante, es decir, que cuando una persona de repente es católica, pero otra es, digamos que adventista, pero se encuentran conectados con el espíritu o esa mente espiritualizada, nos dice, ese fenómeno indica que estos dos seres han tenido una experiencia religiosa similar en cuanto a los asuntos que se refieren en su similaridad de interpretación religiosa filosófica, es decir, que conectas con esa persona. Entonces dice, aunque tu religión sea un asunto de experiencia personal, es decir, la comunión con Dios, es muy importante que te expongas al conocimiento a un vasto número de otras experiencias religiosas, las distintas interpretaciones de otros mortales distintos, para que puedas prevenir el peligro de que tu vida religiosa se torne egocéntrica, circunscrita, egoísta y no sociable. Entonces vemos que indiferentemente la hermana Erika hace cumplimiento de esto que nos dicen allí los reveladores, estas sugerencias, y ella comparte en una iglesia común y corriente. Al igual yo les participo, que yo también comparto en una iglesia, el leer el libro Durantia no nos hace que solamente nos debamos exponer socialmente con solo lectores del libro Durantia, sino que aparte con lectores del libro Durantia, ahora que sabemos que todos los seres humanos son hijos de Dios y tenemos esa sabiduría cósmica, nos permita relacionarnos cada día con cada una de las personas que nosotros nos veamos y adaptemos el lenguaje, como lo dijo Erika, a de repente el nivel para la persona sin decirle muchas veces que tenemos el libro Durantia si la persona rechaza esa circunstancia. Entonces damos la palabra al hermano de Urantia, México. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Asael Núñez, no me presenté desde el principio, una disculpa. Hola Ramón, ¿qué tal? Y pues nada más, quiero comentarle a Erika que pues es una mujer admirable, estaba escuchando todo lo que haces, tu cargo en la universidad, y creo que es muy admirable lo que, todo lo que vienes haciendo, de verdad te expreso mis respetos. Y siento que para esta era en donde las mujeres están tomando mucho empoderamiento, lo que estás haciendo tiene bastante relevancia, no nada más allá bueno, aquí en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, en México, yo también soy mexicano. Y bueno, no sé, creo que coincidimos también alguna vez en un grupo de estudio con Pato, ¿no? O no asistes a ese grupo, al de Pato Banton, porque hay una No. Erika también y es de México y dije, ¿será Erika Weber? Pero bueno. Si no eres, de No, todos modos, mi admiración para ti está. gracias. Qué bonito que nos regalaste esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad no puedo ponerme el sombrero de haber estado esta organización ha crecido poco a poco y en realidad a la que le pueden dar todo el crédito es las personas anteriores a mí. Olga López, ella creó desde nada, es la rama española y y con mucho talento lo mantuvo, sostuvo y lo sigue supervisando desde un nivel más alto, donde ella creó todos los lazos, los comités y todo, y en realidad se trata de mantener y hacerlo crecer y dar siempre tratar de dar una mejoría o función. La verdad es que no me esperaba la cantidad de trabajo que esto se ocupa. Ustedes nada más llegan a vernos como estudiantes, algunos en el curso, pero detrás de eso hay una rueda completa de trabajo por muchos voluntarios
y para que llegue a formarse ese espacio, tiene que haber alguien que ponga a todos la plataforma, que lo haga técnicamente, otros que hagan traducciones, que haya una estructura para todas las ramas. Nada más les dije de la rama española, pero hay rama inglesa que es la principal. Hay francesa, portuguesa, de Hungría, creo que Alemania está empezando el suyo, ya hay chino y hay quizás otras que no estoy mencionando porque no me las sé de memoria, pero al juntarnos todos al final de un trimestre o también anual es increíble porque empiezas a conocer cuán vasto llega a ser todo esto, unos 70 estudiantes por rama por trimestre y unos 700, de 500 a 700 al año, que llegas a ver cursos con ellos, con todo, en el conjunto de ramas. Es un alcance enorme. Y la verdad es que no soy solo una parte de todo esto que va en esta organización y yo estoy muy contenta de ser parte de esto, de este movimiento. Qué bien, qué hermoso todo lo que nos ha regalado y esa información, la verdad que así como Asael lo expresa, de verdad que como dijo un amigo mío con el que me relaciono constantemente en Urantia, felicitaciones en español y congratulations en inglés. Gracias. Eso se las voy a llevar a la directora ejecutiva, Joanne Strobel, que ella es la que lleva completamente toda esta organización. Qué bien, qué bien. Entonces, si Irene está por allí, nos ayuda o Asael para cortar la grabación y nos despediremos con la última oración. Si pueden, pues me permiten y la hago yo. Y entonces con eso nos despedimos. Muy bien. Divino llamado y sagrado Padre omnipotente, omnipresente y omnisciente celestial, que desde el centro de los universos de la isla eterna del paraíso central de Abona, con sus 21 esferas y sus 1.000 millones de mundos que rodean ese universo perfecto, desde allí, Padre, hiciste la creación de cada uno de la orden de los Micaeles e hijas creativas, la orden de el unión de los días, los Emmanueles y la brillante estrella vespertina o matutina, Gabriel de Nevadón. A todos los seres celestiales de alta, mediana y baja jerarquía, al gobierno planetario, seráfico, y a los seres intermedios, primarios y secundarios, todos esos seres angélicos. Muchísimas gracias por permitirnos hoy estar aquí por medio de la causalidad y estar presentes con esta gran hermana que da su servicio. Sé que es un instrumento de tuyo, Señor bendito, y que cada uno de nosotros seamos un instrumento. Pido y ruego por cada una de las personas y seres mortales ascendentes de todos los mundos de este gran universo, y en especialmente por nosotros y por cada uno de los líderes que buscamos, Señor, llevar este mensaje con todo poder y gloria tuyo, Señor bendito, que sea la bandera de los tres círculos concéntricos que nos ayudan sobre esa bandera o estandarte blanco. Ayúdanos, Señor bendito, a obtener la sabiduría y la clarividencia. Como dijo un gran ser maestro, pide y se te dará. Si tocas la puerta se te abrirá y si buscas encontrarás. Que cada uno de nosotros seamos embajadores del reino de los cielos, obreros o mensajeros, a nuestro estilo, en nuestro tiempo parcial, y algunos que lo hacen a tiempo completo. Dejo esto sellado en el sagrado nombre de Micael de Nevadón, otorgado en Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermoso. Amén. Muchas gracias. Me encantó mucho estar con ustedes. Espero verlos en muchas más ocasiones. Así es y así va a ser y así será y así lo es.
Gracias.